de sangrado, sino sin ninguna otra enfermedad. Entonces, lo primero en la biometría hemática que vamos a ver, hablando de como tal la enfermedad hemorrágica, es saber cómo están las plaquetas. Tenemos que saber si el número de plaquetas está disminuido o es normal. Esto es muy importante porque es como la primera señal que nos va a decir qué tipo de enfermedad hemorrágica tiene el paciente. Hay enfermedades hemorrágicas que nos van a disminuir las plaquetas y hay enfermedades hemorrágicas que la plaqueta va a tener una cantidad normal, pero la calidad de la plaqueta no es normal, entonces de todas maneras vamos a tener una enfermedad hemorrágica. Aparte de esto, tenemos que saber cómo es el volumen plaquetario, o sea, qué tan grande está la plaqueta, porque las enfermedades hemorrágicas de plaquetas se dividen en enfermedades que tienen las plaquetas de tamaño normal, las plaquetas grandes o las plaquetas pequeñas, y esto lo podemos ver con el volumen plaquetario medio. ¿Este sí está conectado? Sí. Tengo que... Está conectado por USB, ¿verdad? Sí. Ya, ¿verdad? Ya, ahí está. Entonces vamos a la biometría hemática. Y estamos hablando del volumen plaquetario medio. Este casi siempre viene en todas las biometrías hemáticas que pedimos, entonces nada más es como sí fijarnos en este parámetro porque muchas veces lo obviamos cuando estamos viendo enfermedades hemorrágicas. Otro que yo nunca he visto que lo pongan aquí en México, que es la fracción plaquetaria inmadura. No sé si alguien lo ha visto en alguna de sus biometrías hemáticas. Bueno, no es lo mismo, pero sí se ve la curva de tamaño. Bueno, es el paso del volumen plaquetario. Ajá, sí, eso sería diferente, porque sería como el rango, como igual que en los glóbulos rojos. Pero aquí lo que estamos hablando es cuántas plaquetas son inmaduras. Y esto no, realmente no nos ayuda a diagnosticar la enfermedad hemorrágica para saber cuál es, pero nos ayuda a saber si es una trombocitopenia causada por destrucción de las plaquetas fuera de la médula ósea o si es una alteración en la producción de plaquetas. Ese sería un súper buen parámetro para poderlo tener en las biometrías hemáticas en urgencias, porque esto nos ayudaría mucho a diferenciar una trombocitopenia por una TIP a una trombocitopenia por alguna otra enfermedad, porque en una TIP tendríamos una fracción plaquetaria inmadura elevada y realmente con esto, que no está establecido como diagnóstico, pero con esto nos ayuda muchísimo al diagnóstico de una TIP y una TIP pues puede tener una trombocitopenia muy marcada, muchas veces no tienen sangrado, pero pues nos puede ayudar a dar el tratamiento en urgencias, ¿no? También tenemos que ver cómo están los glóbulos rojos, si el paciente tiene anemia, si no tiene anemia. Si esta anemia parece que es una anemia por deficiencia de hierro, y ya si parece una anemia de deficiencia de hierro, pues pedir los estudios que nos confirmen que es una anemia por deficiencia de hierro. Si hay bicitopenia, si hay pancitopenia, entonces a lo mejor nos está hablando de que el paciente tiene alguna malignidad o que tiene alguna anemia plástica, dependiendo si los leucocitos están bajos, elevados, si los leucocitos tienen algunas inclusiones, pues también nos puede hablar de ciertas enfermedades. Entonces, después de la biometría hemática, y bueno, al mismo tiempo tenemos que pedir pruebas de sangre periférica y tenemos que evaluarlo para ver si el conteo plaquetario que nos dio la biometría hemática es parecido o no es parecido, porque muchas veces con el EDTA puede haber como agregados plaquetarios que nos pueden dar como si hubiera una trombocitopenia, pero realmente no hay una trombocitopenia, solamente que el EDTA hace que las plaquetas se junten mucho. Entonces podemos tomar un fruto de sangre periférica y en vez, por ejemplo, de ponerlo en EDTA, lo podemos poner en citrato para que no se hagan estos agregados de plaquetas. Tenemos que volver a checar cómo es el tamaño de la plaqueta, si hay granularidad plaquetaria o no, cómo es el color de las plaquetas, que realmente es muy difícil como ver las plaquetas grises. Yo nunca he visto un fruto de sangre periférica de plaquetas grises, o sea, lo he visto en dibujos, o en fotos, pero realmente nunca me ha tocado verlo a mí, entonces creo que a veces es difícil, pero hay que hacer como el intento de checar los flotes de sangre periférica. Hay que ver la morfología de los leucocitos, si hay blastos, si hay inclusiones en los granulocitos, si hay cuerpos de Doll, que por ejemplo los cuerpos de Doll ya me están diciendo que hay una enfermedad muy, muy específica de las plaquetas, que es la trombocitopenia relacionada al MIH. También tenemos que ver cómo es la morfología de los glóbulos rojos, porque esto nos puede hablar de alguna enfermedad también destructiva que esté alterando los glóbulos rojos, si hay microcitosis. Aparte, bueno, aquí tenemos una foto que se ve un cuerpo de Doll en esta parte y una plaqueta que está muy grande. Entonces ya con una macrotrombocitopenia
y cuerpo de Doyle, ya casi estamos seguros de qué tipo de enfermedad hemorrágica es, solamente con los estudios iniciales. Ni siquiera tenemos que hacer el test genético para saber qué enfermedad es, que el test genético le va a costar 20,000 pesos, pero puede hacer el diagnóstico con menos de 100 pesos. Claro, depende como del paciente que tenga. Si el paciente sí le puede hacer el estudio genético, pues claro, hay que hacerlo para confirmarlo. Y ya vamos a hablar como de lo más importante en esta clase, que es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Eso es en lo que quiero que nos enfoquemos más, porque realmente es algo que deberíamos saber desde que somos médicos generales y desde que somos pediatras, y a lo mejor lo más básico lo sabemos, pero el punto del hematólogo pediatra es que sepa ver esas cosas que no ve el pediatra o que no ve el médico general. Entonces, lo más importante que ya deben saberlo es que el tiempo de protrombina me va a evaluar lo que vimos en la clase pasada, que era la vía extrínseca y la vía común. Entonces me va a evaluar los factores de la coagulación, que son el factor tisular, el 7, el 10, el 5, el 2 y el y el fibrinógeno. fibrinógeno. Este estudio necesita que lo pongan como reactivo. La tromboplastina, esto es más importante para saber por qué se alarga uno, por qué no se alarga otro, porque uno es tiempo de protrombina, porque el otro es tiempo de tromboplastina parcial activado. Entonces, utiliza tromboplastina como tal, como que la tal. tromboplastina quedamos que era el factor tisular. Entonces le pones factor tisular y obviamente la vía que va a empezar más rápida y más in vitro, es la vía extrínseca. Por eso es que evaluar la vía extrínseca, porque está utilizando el factor tisular, que es la primera parte de la vía extrínseca in vitro. Y siempre los resultados que tengamos tenemos que compararlos con los rangos específicos. Primero, los rangos específicos para la máquina que estoy utilizando, y segundo para el reactivo específico que estoy utilizando, y tercero para la edad específica del niño. Entonces, lo que deberíamos realmente hacer en cada hospital es que a cada máquina, a cada reactivo, tenemos que darle valores específicos para cada edad. Que hay hospitales pequeños que a lo mejor no se puede hacer, pero eso sería lo ideal. Entonces, si ven el libro nuevo que les envié de Sick Kids, pone diferentes marcas de máquinas que utiliza, con los reactivos que utiliza cada máquina, y les pone cuáles son exactamente los rangos específicos para edad. Y a veces sí cambia un montón. Estaba checando el factor 9 en diferentes versiones, y en unas nos ponen que lo normal, por ejemplo, en el día 1 de vida, es a partir de 15% y en otras 40%. Entonces, la verdad es que te cambia muchísimo entre un diagnóstico a otro, dependiendo de la máquina que estemos utilizando. Entonces, lo mejor sería saber en el hospital en el que estemos qué máquina están utilizando. Pero, pues si no sabemos, entonces podemos checar como el rango de referencia general que tengan, porque en México tampoco nos ponen como el rango de referencia por edad, lo cual no es bueno, pero pues tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo más parecido que encuentren, hay que utilizar eso para los rangos específicos. Luego, hay que saber qué enfermedades me pueden prolongar el TP. Entonces, nos pueden dar prolongamiento del TP cuando tenemos cualquier deficiencia de estas vías que está evaluando el TP. Entonces, deficiencia del factor 7, deficiencia del factor 10, deficiencia del factor 5, deficiencia del factor 2. Puede prolongarse cuando hay deficiencia de vitamina K, porque el factor 7, el factor 10 son K dependientes. Entonces, cuando no comemos o no come el niño mucho alimento que tiene vitamina K o que no puede absorber, o cuando está utilizando algún medicamento que inhibe la acción de la vitamina K, como la warfarina, o cuando tiene enfermedad hepática. Entonces, siempre que estemos checando a un niño con enfermedad hemorrágica, tenemos que preguntar cómo es su nutrición, si tiene alguna otra enfermedad, como enfermedad hepática, o si está utilizando algún medicamento como la warfarina. Porque el objetivo de la warfarina, como se checa la warfarina, es prolongar el TP y prolongar también el INR, ¿no? Entonces, si tengo un paciente con warfarina, está cumpliendo su objetivo si el TP se prolonga, pero no está cumpliendo su objetivo si el TP no se prolonga. Y algo aquí muy importante es que realmente para las deficiencias de coagulación y para evaluar la enfermedad hemorrágica, lo que debemos utilizar es el TP. No deberíamos utilizar el INR, pero hay muchos laboratorios. Aquí nos dan más sí creo que sí nos dan el TP y el INR, pero ya hay en otros laboratorios donde ni siquiera te dan el TP
y solamente te dan el INR. Entonces, pues también tienes que hacer lo que tengas, con lo que puedas con lo que tienes. Por ejemplo, allá en SickKids nunca nos daban el TP. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, valorar una CID si no tengo un TP, ¿no? O sea, no hay un parámetro que me diga cuándo tiene que estar prolongado el INR para saber cuántos puntos le tengo que dar a una CID. Entonces, tienes que hablar al laboratorio, tienes que preguntar cuál es el tiempo de protrombina. Entonces, realmente nos deberían dar los dos para nosotros saber qué hacer y por qué lo necesito, ¿no? Porque si es para warfarina necesito el INR, pero es para hacer una deficiencia del factor 7 y para una CID necesitaría yo un TP. Y bueno, la INR en español es la razón internacional normalizada. Realmente este es un valor que se saca con el TP. Y aquí hablamos de nuevo de máquinas y de reactivos. O sea, el TP no me va a decir como si el TP puede que esté utilizando un reactivo que no es el mismo que están utilizando en China. Entonces lo que hace el INR es hacer una ecuación. Tienen como un índice internacional de sensibilidad que cambia dependiendo de qué reactivo y qué máquina estés utilizando. Entonces, cuando tú tienes una máquina, tienes que saber qué reactivo utilizas y cada reactivo que estés utilizando, que estés abriendo cada mes, va a tener un número diferente. Entonces, el número que tú tienes que meter a la fórmula, bueno, que lo metes en la máquina, no importa, pero lo metes a la máquina, entonces cada mes o cada vez que se acabe el reactivo y pongas uno nuevo, tienes que volver a calcular el ISI y entonces te va a dar un nuevo patrón como de INRs en ese reactivo que tú estás utilizando. El objetivo es utilizar un ISI que sea cercano al 1, pero, o sea, también puedes utilizar un ISI cercano a 2 y te va como a dar la media que se utiliza como en todo el mundo. Esto no es algo que realmente ustedes tengan que hacerlo, eso lo hacen las personas que lo hacen en el laboratorio, pero eso es lo que tienen que saber cuál es la diferencia entre el TP y el INR, y que el INR realmente sale del TP. Luego, el tiempo de tromboplastina parcial activado. El tiempo de tromboplastina parcial activado no utiliza tromboplastina, aunque diga tromboplastina. Esta es la gran diferencia entre el TP y el TTP. La tromboplastina parcial no es tromboplastina, pero es como partículas de la tromboplastina. Entonces, realmente no estás activando la vía extrínseca porque tú no le estás poniendo tromboplastina. Tú le estás poniendo otro componente que va a hacer que active la vía intrínseca y luego la vía común. Y los resultados también deben ser comparados con los rangos específicos para la edad. Ahora vamos a ver cuánto se puede activar, prolongar el tiempo de tromboplastina parcial activado. Cuando hay deficiencias tanto de la vía intrínseca como de la vía común, como el factor 11, 9, 8, 10, y también la vía de contacto, aunque dijimos que eso no nos va a causar sangrado, pero que sería, por ejemplo, el factor 12. Un TTP prolongado también se puede presentar, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand, pero la causa de la prolongación de un TTP en una enfermedad de von Willebrand es como tal la deficiencia del factor 8. Entonces, si el paciente está muy deficiente del factor 8 en la enfermedad de von Willebrand, puede tener un TTP prolongado, pero si no está disminuido el factor 8, entonces el TTP en un von Willebrand no se tendría que prolongar. También se puede prolongar cuando hay inhibidores, que pueden ser inhibidores adquiridos, por ejemplo, por una malignidad, o pueden ser inhibidores porque le estoy dando un tratamiento con factor 8, un factor 9 externo a nuestro paciente, también porque le estoy tratando a mi paciente por una trombosis con un anticoagulante oral directo, o porque mi paciente tiene un lupus anticoagulante. El lupus anticoagulante puede prolongar tanto el TTP como el TP, pero prolonga mucho más el TTP que el TP. Entonces, normalmente se ve más cuando tenemos un lupus anticoagulante, un TTP prolongado que un TP. Pero si ven un paciente que tiene un TP prolongado y no tiene nada de hemorragia, no tiene ninguna deficiencia de la coagulación, entonces, tuvo una infección hace unos meses o tiene un lupus, entonces sí podemos pensar que el TP esté prolongado por un lupus anticoagulante. ¿Cuándo se pueden prolongar los dos? Cuando hay alteraciones en la vía común, como el factor 5, el factor 2, el fibrinógeno, cuando hay deficiencias raras de la coagulación, como esta muy especial, que disminuye todos los factores K dependientes, cuando hay deficiencias múltiples de múltiples factores de la coagulación adquiridos, ¿no? Cuando hay deficiencias severas de la vitamina K,
cuando hay una enfermedad hepática, cuando hay coagulación intravascular diseminada, y casi siempre que veamos ambos prolongados tenemos que pensar más en este tipo de deficiencias que en las deficiencias raras heredadas. Entonces, esto es lo primero que tienen que pensar cuando los dos estén prolongados. Y algo muy importante en la enfermedad hepática es que inicialmente no va a alterar el TP ni el DTP, porque se alcanza a producir algo de factores de coagulación y después, cuando va avanzando la enfermedad, deja de producir el factor 7. Por eso es que se prolonga primero el TP y después deja de producir factor 12, entonces ahora es cuando se prolonga más el TTP. Entonces, inicialmente una enfermedad hepática no te da nada, después con el avance solamente prolonga el TP y cuando avanza mucho más, te va a prolongar los dos. Entonces, es cuando digo que tienes que hablar como con el otro médico, ¿no? Por ejemplo, con el gastroenterólogo pediatra para preguntarle qué tan severa es la enfermedad, para saber si está asociado a las prolongaciones de los tiempos de coagulación. Si un niño acaba de empezar con alteración hepática y tiene el TP y el TTP prolongado, no tiene sentido, tienes que buscar algo más. Y a lo mejor esto es muy importante en muchas situaciones que a lo mejor no los vemos aquí en este hospital porque no pasa eso, pero a lo mejor en un hospital donde haya trasplante hepático, ¿no? Ahí sí sería muy importante saber, o si tiene, a lo mejor sí cuando tienen, eso sí no sé, cuando tienen alguna malignidad hepática, que tanto se altera el TP o el TTP, pero es ahí cuando uno tiene como que hablar realmente con el otro médico para saber, porque a lo mejor necesitan una cirugía, ¿no? Y si encuentras un TP prolongado y un TTP prolongado, ¿puedes meter a una cirugía hepática al paciente? O sea, es cuando tienes que ver si le tienes que dar plasma fresco congelado, factor 7, si realmente no necesita nada, tal vez no necesita nada, pero se tiene que valorar cuando, específicamente yo creo aquí cuando se necesita algún tipo de cirugía. Y ahora vamos a ver como distintos casos, que son los casos que realmente creo, son así como casos muy fáciles de que te llegan urgencias y en 2 minutos tienes que contestar qué tienes que hacer, porque así es en la vida real a veces, ¿no? Te hablan de quirófano, te hablan de urgencias y te dicen así una historia súper breve, no están con la mamá del paciente o realmente no saben qué pasó, todos están en un accidente, te dicen cosas bien puntuales y con eso tú tienes que saber qué hacer y decirles qué tienen que hacer inicialmente para que no se te muera el paciente o porque necesita una cirugía urgente, saber si lo pueden meter a cirugía o no lo pueden meter a cirugía. Entonces aquí tenemos un paciente con el, y bueno, aquí un paréntesis antes de iniciar, no hay respuestas incorrectas, estos son casos que todos podemos pensar cosas diferentes y ese es el punto, que todos pensemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, un paciente con un episodio agudo de sangrado gastrointestinal alto, al momento de presentar una neumonía, sin historia de sangrado previo a este episodio, y en urgencias se encuentran un TP prolongado, un TTP normal, plaquetas normales y frotis normal. ¿Cuáles serían sus probabilidades diagnósticas en un paciente sin historia de sangrado, con una infección aguda, que tiene un sangrado gastrointestinal y que no nada más está prolongado el TP? Parecería hepático. Ajá, entonces ahí primero va algo hepático, ¿no? A lo mejor nos están diciendo que el paciente tiene alguna enfermedad hepática y como hablamos, puede ser lo inicial de una enfermedad hepática. Súper bien, pero aquí todavía le podemos sacar más. Puede ser un puede ser un tenemos que corroborar que Un más breve, ¿por qué te prolongaría el TP? tenemos que corroborar que el TP sea real. Muy bien, entonces, una de las primeras causas de un TP prolongado es que sea un error del laboratorio o de la recolección o de que no llenamos bien el tubo, que lo llenamos de más. Entonces, siempre que tengamos un TTP prolongado, primero es pedir una segunda muestra. Muy bien, aquí hay más todavía. No, pero Ah, sí, estamos en otro. puede ser por la sepsis, que sea consumo, por sepsis. Ok, sí, entonces aquí también puede ser ya te dije que tiene una infección y no es una infección X, ¿no? Es una neumonía. Entonces aquí podemos estar pensando que pueda ser una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que a lo mejor las plaquetas todas están normales, pero claro, tenemos que tener eso en nuestra cabeza. O sea, si a mí no me dieran los estudios, ¿yo qué tendría que hacer? Pedirles estudios para confirmar si es una coagulación intravascular diseminada. Entonces es muy importante, ¿no? Y aquí nos faltaría algo más. Ajá, esto es muy importante porque esto si viene en el examen de consejo y les preguntan exactamente cuántos puntos se da,
a, a los valores de cada uno de los parámetros que se valoran en coagulación intravascular diseminada. Muy bien, aquí hay más todavía. Oye, aquí habría que saber la edad del paciente, porque si es pequeñito y no tiene antecedentes, pero a lo mejor puede ser un primer episodio de una deficiencia hereditaria. Sí, puede ser un primer episodio de una deficiencia hereditaria. Y este es un caso no exactamente como lo vi, pero sí es un caso que vi. Y este fue un paciente, esta historia está muy rara, pero es un paciente que al final sí fue una deficiencia de factor 7. Pero realmente pensaría en una deficiencia de factor 7 si se presenta así, porque era un niño que tenía como 15 años. Uy. Ajá, con el primer episodio de sangrado, nunca en su vida había sangrado. Era de Canadá, pero estaba de que en un verano, no sé, como en alguna parte de Europa, solo tuvo una neumonía, lo llevaron al hospital porque en la noche empezó a vomitar sangre, entonces se lo llevan al hospital y le toman el TP y en ese momento le hacen el factor 7 y el factor 7 realmente no estaba tan bajo, o sea, sí una deficiencia, pero una deficiencia leve. Esta es la gran importancia, o sea, sí, me dijo que no tenía sangrado, pero es una deficiencia leve de factor 7. Y aparte, el factor 7 muchas veces no se correlaciona la deficiencia con el sangrado. Pero esto es algo que, ¿ven cuántas causas puede tener este mismo paciente? Por eso es que a veces es también importante como hablar con nuestros compañeros, ¿no? Porque tú pensaste eso, pero la otra persona pensó otra cosa, porque todos tenemos como un diferente background de lo que hemos aprendido y lo que hemos visto. Entonces, una persona te puede ayudar a hacer el diagnóstico de otra persona, de otro paciente. Muy bien, este caso está súper interesante. Luego, recién nacido hombre, hijo de madre con enfermedad de von Willebrand. Al realizar el tamiz metabólico, el paciente presenta sangrado por más de 20 minutos, o sea, cuando le hacen el pinchazo en el talón y desarrolla un hematoma en el talón. Los estudios iniciales revelan un TP normal, un TTP prolongado, plaquetas normales, frotis normal, fibrinógeno normal. Ahí, ¿cuáles serían sus probabilidades diagnósticas? Una enfermedad pulmonar, pero severa, o una 2L, un déficit de factor 8. Ok, vamos por cada una. Entonces, primero dijo una enfermedad de von Willebrand. Súper bien. ¿Por qué una enfermedad de von Willebrand? Porque la mamá tiene una enfermedad de von Willebrand. Pero muchos nos preguntamos, ¿y qué tipo de enfermedad de von Willebrand tiene? Y no saben absolutamente nada, ¿no? Entonces no sabes si es una 1, que no te va a causar este sangrado, o si es una 3, que sí te va a causar este sangrado. Por eso es tan importante preguntar exactamente qué tipo de enfermedades tiene. No es lo mismo un von Willebrand tipo 3 que un 1, y no es lo mismo una hemofilia leve que una hemofilia severa. No es lo mismo una hemofilia en mujer que una hemofilia en hombre. Y ese también es un caso real que no era una enfermedad de von Willebrand. La mamá nunca tuvo una enfermedad de von Willebrand. La mamá era una hemofílica, y literalmente era una hemofílica, o sea, no solo era una portadora, era una hemofílica porque sangraba. Y ahí fue cuando le diagnosticaron el von Willebrand. La importancia de pedir todos los estudios completos, porque si yo a un paciente que sospecha una hemofilia no le pido factor de von Willebrand, y si era un von Willebrand, yo nunca voy a diagnosticar el von Willebrand. Y viceversa, si yo solo le pido von Willebrand sin pedirle factor 8, yo me puedo quedar sin el diagnóstico de una hemofilia. Y el tratamiento es completamente diferente, o sea, completamente diferente. Von Willebrand, bueno, ya dije que era una hemofilia, entonces esas son como las dos que realmente tendríamos que sospechar en este paciente. Cuando nos hablan que alguien tiene una enfermedad de von Willebrand, como que decir, a ver, si es un von Willebrand, no es una hemofilia. Luego la siguiente, paciente masculino de 5 años de edad, sin historia de sangrado y sin historia familiar de sangrado. Previo a realizar procedimiento quirúrgico, se realizan estudios que revelan un TP normal, un TTP en el rango alto de normalidad, plaquetas normales, y nos lo envían porque tiene un TTP en el rango alto de normalidad, porque el cirujano dice, yo no confío en esto, ¿será real? ¿No será que tiene algo malo? Entonces te llega a ti, hematólogo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas que puede tener el paciente? Ajá, este puede ser un caso de una hemofilia leve, por eso siempre que tengamos TPs y TTPs en el rango alto, aunque sean normales, tenemos que sospechar que sí haya una alteración. Pero este paciente no tiene ninguna historia de sangrado. Ajá, pero las hemofilias leves no van a dar sangrado. Y como dijimos la clase pasada, estos pacientes nunca han tenido como un reto hemorrágico. Entonces, como no ha tenido ese reto del procedimiento quirúrgico, no ha sangrado. Pero si este paciente con una hemofilia leve
es un paciente que va a tener una neurocirugía y lo meto a la neurocirugía, se me va a morir. O sea, se va a morir, no, se va a morir. Depende de dónde estés, ¿no? Pero puedes que estés en un lugar donde no tienes ni siquiera plasma para darle a este paciente. Entonces, esa es la importancia de que el hematólogo cheque a un paciente con un TTP en el rango de normalidad. Otra cosa que tenemos que checar en este caso es, ¿qué tan rápido se tiene que hacer el procedimiento quirúrgico? Porque aunque el TTP esté en el rango alto de normalidad, a lo mejor el paciente se muere si no lo meten a quirófano. ¿Podríamos meter a este paciente a quirófano sin saber qué tiene? Sin saber qué Sí. tiene. Sin saber qué tiene, porque no sabes qué tiene. Si está en riesgo de vida, Sí. Ajá. estar con todo ahí. Exacto, entonces, un paciente que sospechas alguna deficiencia de la coagulación y necesita un procedimiento quirúrgico urgente porque depende de su vida, no te importa saber qué enfermedad tiene, te importa salvar al niño. Entonces le vas a dar lo que creas que es conveniente en este caso, ¿no? A lo mejor en este caso le puedes dar, bueno, ya puedes hablar un poco más a lo mejor con los familiares, y pensar que es una hemofilia y le das factor 8, ¿no? Si no tienes ni idea, pues le das plasma fresco congelado. Entonces, sí se pueden meter a quirófano ese tipo de pacientes. Luego, paciente masculino de 8 años de edad. ¿Y qué fue el otro? ¿El otro? No, En la vida real. esos Ah, llegaban ya. así todos los días. Ajá, entonces es algo que, sí, esos sí fueron muchos pacientes que llegaron. Y otra cosa ahí también que les quería decir era, lo tiene que ver el hematólogo pediatra, por ejemplo, si dicen, no, ¿qué cirugía es? No sé, una cirugía que se puede tardar, que la podemos hacer en un mes, No. o en 2 meses, o en 5 meses. ¿Qué tan pronto lo tiene que ver el pediatra? El hematólogo pediatra. Pues a mediano plazo. Ajá, También la cirugía, ¿no? exacto, porque no es un paciente que necesite la cirugía ya y no es un paciente que tenga historia de sangrado. Entonces también eso es algo muy importante porque igual aquí no pasa, pero ya pasaba que a las 2 de la mañana te hablaban para decirte que había un paciente con un TP o un TTP prolongado, pero sin historia de sangrado y nada más supo una. Bueno, ya les voy a decir si Ahí está. Paciente masculino, a lo mejor no es este. Pero sí, vamos a hablar con este. Paciente masculino de 8 años de edad, sin historia propia o familiar de sangrado. Acude a urgencias por una gastroenteritis. Y en urgencias dicen, gastroenteritis, obviamente le va a hacer un TP y un TTP. O sea, no sé, pues, pero a veces les hacen de todo. De verdad, a veces les hacen de todo. Por eso es la importancia de no hacer de todo, o sea, de hacer los estudios también que se necesitan. Porque entonces aquí están viendo plaquetas normales, TP normal, pero un TTP extremadamente prolongado, o sea, en 150. Obviamente te asustas un montón, pero en un paciente que nunca ha sangrado, y entonces dicen, no, este niño se me puede morir en cualquier momento, tengo que hablarle al hematólogo pediatra ya, 3 de la mañana, que se despierte y que deje hacer todo lo que esté haciendo. Que se repite. Y lo repiten en la noche. Y entonces a las 5 de la mañana te vuelven a hablar y te dicen, el TTP sigue extremadamente prolongado. ¿Qué hago? Velo ya. Y tú estás en tu casa dormido y nada más te hablan por teléfono. ¿Qué haces? ¿Está sangrando? No, no estás sangrando. Pues corroborar con el tomaron la muestra porque muchos la toman de catéter. No manches, ahí es algo súper mega importante, que creo que viene más adelante también. ¿De dónde estás tomando la muestra? ¿No? Porque puede ser una muestra que tú nada más le hiciste una venopunción para tomar la muestra, pero puede ser un paciente en la terapia intensiva que tiene un catéter venoso central que le están pasando heparina, megadosis de heparina y no limpian y le sacan la muestra y entonces es una muestra que está heparinizada. Entonces esa es la causa de un TTP prolongado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Tomarlo por punción. Eso es lo mejor, tomarla por punción. Pero es un niño que está súper, súper, súper grave, ya no tiene ninguna parte por donde tomarle. ¿Qué haces? La limpieza. Lavar bien. Ajá, lavar bien. Entonces, es como dar opciones, ¿no? Porque nunca hay como una respuesta única, porque tú no sabes cómo está el paciente, a lo mejor tú no eres el que estás viendo al paciente, porque yo me acuerdo cuando estaba en pedia había un niño, yo no sé si te acuerdas de un niño que le tuvieron que cortar los brazos y la pierna y el otro brazo estaba de que haciendo ¿cómo se llama cuando les ponen como piel con piel para que haga más piel? No me acuerdo cómo se llama eso, cosas de plásticos. Pero bueno, el punto es que solo tenía una pierna. O sea, no pierna porque no tenía un brazo, sí tenía 2 brazos y 2 piernas, o sea, un brazo y una pierna, pero uno estaba aquí y no lo podías tocar. Entonces nada más tenía un catéter, ¿no? O sea,
¿De dónde le vas a sacar otra muestra? No hay más, o sea, entonces limpia el catéter lo mejor que puedas para ver cómo más o menos está. Entonces, este paciente, ¿cuándo lo van a citar a urgencias? Si no tiene sangrado y tiene un TTP extremadamente prolongado. A la consulta de Mato. De manera Pues sí, claro. ¿De manera qué? inmediata. Media. Pero más bien ahí primero nos tenemos que asegurar de que haya sido una mala técnica de toma, ¿no? Pero ya checamos que todo está bien, perdón. Ya checamos que no tenía heparin, ya se lo volvieron a tomar y sigue estando extremadamente prolongado, no sangra, no le van a hacer ningún procedimiento quirúrgico, no tiene historia familiar de sangrado. Al mes, a las Que no te la gastroenteritis. Ajá. Ajá, al mes. ¿Por qué? Porque al mes. Porque no sangra. Una que ya haya pasado también el cuadro infeccioso como para quitar otros factores que pudieran ahí. Como un lupus anticoagulante secundario a una infección, Ajá. que se va a quitar en 3 meses, más o menos. Ah, Sí, pero lo citas después de ese tiempo, está bien, sí, lo citas después de ese tiempo, ya que hayas pensado que se haya resuelto lo que tú crees que tiene. Puede ser un lupus anticoagulante por la infección, el TTP prolongado. ¿Qué más puede ser? Porque no te urge. También puede ser hemofilia. Pero para que te prolongue un TTP tanto, sí debería ser una hemofilia severa. Sangrando. y 8 años. Ajá, ese no es un paciente con una hemofilia Parece severa. ser. Te hubiera sangrado a los 2 años y si no le hiciste el diagnóstico a los 2 años es porque el paciente vive en un lugar remoto que no hay ningún médico. Pues igual, problema hepático. Un problema hepático, pero para que el TTP esté extremadamente prolongado, las plaquetas ya estarían bajas y el TP estaría también súper prolongado. Y aquí les falta el diagnóstico de este paciente que también es un caso real. No, puede ser muy grande. Pero un filler que te prolonga tanto el TTP tiene un factor 8 muy disminuido y una enfermedad de von Willebrand tipo 3 se comporta como una hemofilia. Entonces ya lo hubieras diagnosticado desde bebé. Ok, dijimos que el TTP puede estar prolongado por deficiencias de factores que no causan sangrado. Ah, de los de contacto. Ajá, entonces esto es lo más clásico que te va a pasar en una deficiencia de factor 12. Y más si te ponen que son japoneses o que son coreanos. Es lo raro, raro. Entonces, por eso es súper importante preguntar de dónde es la gente, ¿no? Que a lo mejor es raro, pero pues de dónde era tu familia. Porque no es normal que tengas una deficiencia de factor 12, ¿no? O sea, normalmente son personas asiáticas. Entonces, obviamente esto no nos preocupa absolutamente para nada y ni siquiera merecía una llamada al hematólogo pediatra a las 3 de la mañana. Pero eso es lo que tiene que saber el hematólogo pediatra, que no lo sabe el residente de pediatría, cuando es R1, R2 o a lo mejor hasta R3, ¿no? Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que decir, bueno, yo no sabía esto cuando era R1 ni R2 de pediatría ni R3, esto lo aprendí cuando era residente de hemato. Luego, prematuro de 5 días de vida, que lo ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales por sepsis. Los estudios iniciales revelan trombocitopenia leve, TB prolongado, TTP prolongado. ¿Cuáles son tus probabilidades diagnósticas en este niño? Primero es tabular bien los tiempos a su edad, porque los recién nacidos tienen deficiencias de los cables pendientes. Muy bien. Entonces, ya checaste que sí es lo que le estoy poniendo aquí son ya los TPs por edad, pero sí, ya todo estaba bien. Ok, sí, una 6 porque tiene sepsis. ¿Qué es lo más común por lo que te van a hablar? ¿Qué más podría ser aquí? Pero una hemofilia no te daría los dos prolongados. Bueno, no dudo que haya pacientes, no dudo porque sí hay. Yo vi un paciente ya también que era hemofilia A y hemofilia B, pues así hay. Pero ahorita prolongamos CTP, pero hay deficiencias combinadas, ¿no? Factor 7, factor 9, porque pues cualquier gen se puede afectar. ¿Qué más puede ser? Disfibrinogenemias, porque también había como un cuando están 7 y... Ajá, para que una disfibrinogenemia o una hipofibrinogenemia me alarguen el TP y el TTP tiene que ser una muy severa. Entonces, si es una muy severa, sí nos puede prolongar ambos. Si no es severa, no nos puede prolongar ambos. Y a lo mejor la trombocitopenia es porque es prematuro, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el TP prolongado y el TTP prolongado.
Algún niño puede nacer con una enfermedad hepática desde que nace, o sea, una enfermedad severa, también, ¿no? Entonces, ajá, también puede ser una enfermedad hepática, digo, no sé. Este caso sí me lo inventé. Paciente femenina de 14 años con una trombosis venosa profunda. Y como tiene una trombosis venosa profunda que por sus características requiere tratamiento con heparina, que la heparina te puede causar sangrado, entonces tenemos que realizar estudios para saber su riesgo de sangrado antes de iniciar heparina. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces se realizan estudios de sangre iniciales, pero yo no sé qué le han hecho hasta ahí. Nada más sé que tiene una trombosis venosa profunda y necesita heparina y ya. Le realizan estudios de sangre iniciales y tiene plaquetas normales, un TP normal y un TTP prolongado. ¿Cuáles son sus probabilidades diagnósticas? 14 años, trombosis venosa profunda, TTP prolongado. Eso parece. Ok. Lupus es lo primero que tenemos que pensar. Si fuera un hombre de 5 años, claro que no pensaríamos en un lupus. Pero es una niña de 14 años con una trombosis venosa profunda. Lo primero que tienes que pensar es un lupus. ¿Y por qué el lupus me causa un TTP prolongado? Ajá, muy bien. Entonces, esa es una de las primeras causas. No sé cuánto tiempo van a tardar en darme un anticoagulante lúpico. Tal vez no me lo van a dar hoy. Pero la niña tiene una trombosis venosa profunda que empieza desde aquí y termina acá. ¿Me voy a esperar al lupus anticoagulante o no? ¿Qué voy a hacer? No sé. La voy a anticoagular, pero ¿y qué tal si esta niña es una hemofílica? Y yo le estoy dando heparina. Me va a morir. La prueba de corrección con plasma normal. Ok, súper bien, porque ya es lo siguiente a lo que vamos a pasar. Entonces, ven cómo han surgido un montón de cosas y nada más estamos platicando de cosas súper comunes que a todos nos podrían llegar. Entonces, primero, el lupus y el síndrome antifosfolípidos me pueden prolongar el TTP. ¿Por qué? Porque pueden tener positivo el lupus anticoagulante. Segundo, siempre es importante preguntar si no le iniciaron ya la heparina, porque muchas veces ya le iniciaron la heparina sin hablarle al hematólogo pediatra. Y está bien porque a lo mejor es algo súper severo que necesitaba ya iniciar la heparina, ¿no? Yo tardaste 20 minutos en contestar. Entonces, sí, tenemos que preguntar eso porque la heparina me puede prolongar el TTP. Pero algo muy importante es siempre ¿qué es? O sea, ¿qué me da los riesgos-beneficios de un tratamiento, no? Entonces, por eso tenemos que saber si mi paciente tiene una hemofilia o no tiene una hemofilia. Pero aquí no puse si tenía sangrado. Pero bueno, tenemos que preguntar si tiene sangrado, si no tiene sangrado. Y lo que podemos hacer ahí rápidamente es hacer un estudio de mezclas. Creo que ya es lo que... no, creo que ya después de esto. Bueno, lo vamos a ver ahorita después. Luego tenemos una niña de 3 años con historia de prematurez y síndrome de intestino corto. Y actualmente tiene tratamiento con nutrición parenteral total. No tiene historia propia ni familiar de sangrado. Las plaquetas son normales, el TP es prolongado, el TTP está prolongado. ¿Cuáles son sus probabilidades diagnósticas? Una enfermedad hepática, mala absorción. Bueno, mala absorción, claro, sí, porque el intestino corto. Ajá, pero ahí, ¿qué puede estar pasando? Porque ya es un niño que ya sabemos que no tiene el intestino, o sea, que tiene intestino corto. Y no absorbe casi nada porque está en nutrición parenteral total. También tiene heparina, la nutrición de ¿Y qué más debería tener la nutrición parenteral total aparte de la heparina? Ajá, vitamina K. Entonces, a ver, ¿qué tanta vitamina K le están poniendo a la nutrición parenteral? Esto es lo primerito y lo más importante que tienes que ver en este paciente. ¿Le están poniendo? ¿Cuánto le están poniendo? ¿Cuánto se absorbe? O sea, ¿cuánto realmente llega y puede ayudar de la vitamina K que le estás poniendo en la nutrición parenteral total? No me puse a buscar un artículo, pero una de las doctoras en Sick Kids que ven más como estos pacientes, que le llegaban a todos estos pacientes, decía, es que realmente la vitamina K que le estás poniendo tú en la nutrición parenteral no tiene la misma eficiencia que la vitamina K que sí estás absorbiendo del intestino. Por eso, estos pacientes que llegaban, que nos mandaban así, les ponemos vitamina K intramuscular. Y al final sí tenía una mejor absorción la vitamina K intramuscular. Entonces, es lo que pueden pensar, realmente no sé si está escrito, pero sí veíamos que mejoraba un buen el TP y el DTP cuando se les ponía la vitamina K intramuscular en vez de la que tenía por la nutrición parenteral. Bueno, este es otro caso, creo que ahora sí es el último de estos. Es un paciente masculino de 3 meses con antecedente familiar de hemofilia. ¿Quién sabe cuál hemofilia?
en alguno de los parientes de la mamá, no sabemos quién, y al nacimiento, y de hecho estos eran gemelos, pero no les quise poner los de los gemelos. Al nacimiento le tomó una muestra del cordón umbilical y tenía un factor 8 de 40% y un factor 9 de 20%. ¿Cuál es su probabilidad diagnóstica? Por el porcentaje del factor 9 se llega a una hemofilia leve, pero también es recién nacido, se tiene que A corroborar. los 3 meses. Tiene 3. Se tiene 3. Ah, pero tiene 3 meses, pero la muestra es de cuando Tienes que nació. volverla a repetir, tienes que tomar una nueva por las deficiencias de nacimiento del propio recién nacido. Sí, eso es algo confuso que no quiero que diagnostiquen hemofilia así, porque, o sea, ese factor 9 de 20% corregido para la edad y la máquina es totalmente normal. Este paciente no tiene una hemofilia. Aunque la mamá diga que hay alguien en la familia con hemofilia, este paciente a lo mejor no tiene una hemofilia porque está completamente normal el factor 9. Y luego era hemofilia 9 o era, perdón, hemofilia A, hemofilia B. ¿Pero tenía síntomas el niño o nomás le tomaron? No, porque los está síntomas, como- ajá, es por por el los antecedente de la mamá. tomaron. Ajá, sí. Entonces, lo que alguien dijo esto, no es la doctora Rosy, o sea, Ido, ¿quién lo dijo? Pero se tiene que volver a repetir. Entonces, los factores de coagulación llegan más o menos a los niveles del adulto como a los 6 meses de edad. No todos, pero es como la media. Entonces, tiene que volver a repetir estos factores, factor 8, factor 9, porque también el factor 8 está así como de que 40%. ahí no, o sea, casi es el diagnóstico de hemofilia. Entonces, pero si lo repites a los 3 meses, el factor 8 va a estar en 60% y el factor 9 va a estar en 45% y luego ya van a estar normales para la edad. Entonces, este paciente nunca tuvo una hemofilia. Y es un caso súper complejo, súper complejo que nos llegó porque eran unos gemelos y la mamá ya había tenido hijos y en cada embarazo decía que tenía antecedentes de hemofilia. Y ya la mamá hasta le habían hecho test genético, pero en otro hospital, y el test genético no sabía el resultado de la mamá. Pues tú ya tienes el test genético de la mamá, pues ya sabes, ¿no? Si tiene riesgo o absolutamente nada de riesgo los hijos. Entonces, hay que preguntar absolutamente todo de los antecedentes, si ya hicieron test genético a la mamá, si no, si su otro hijo tiene hemofilia, si no tiene hemofilia. Y bueno, el estudio de mezclas, que es lo que estábamos hablando. ¿Qué se hace en el estudio de mezclas? Ya tenemos un paciente que tiene o el TP prolongado o el TTP prolongado, pero no sabemos si es por una deficiencia de los factores de la coagulación o que es heredado por alguna mutación, que ya no se les debe decir mutación, pero por una mutación, o si es porque tiene algún tipo de inhibidor. Entonces, vamos a tomar de nuevo una muestra del paciente que tenga plasma. Y luego vamos a tomar ya un reactivo y ya viene preparado y que tiene un plasma normal, ¿no? Un plasma normal, lo hicieron desde muchos pacientes, lo hacen juntan como a 100 pacientes, una paciente, 100 individuos, y juntan todos sus plasmas y entonces ya te dan un poquito en un frasquito y ese poquito que te dieron, que tiene, podamos decir que tiene todos los factores de coagulación normales, vas a agarrar unas gotas, bueno, vas a agarrar lo mismo y se las vas a poner al frasco del plasma del paciente. Entonces, al final, vas a tener plasma del paciente y plasma que se supone que es normal. Y les vas a hacer exactamente el mismo proceso. Les vas a hacer un TP y les vas a hacer un TTP. Y aquí vas a ver si el TP ya está normal o si el TP sigue estando prolongado y lo mismo para el TTP. ¿Ok? Si el TTP sigue estando un poco alargado, aunque haya corregido poquito, podemos decir que no corrigió. Porque el objetivo es que corrija completamente, ¿no? Por ejemplo, si lo normal es que sea menos de 30, no corregir es cualquier cosa que sea más de 30 y corregir cualquier cosa que sea menos de 30, ¿ok? Entonces, si mi TP o mi TTP corrigió, significa que el factor que le hacía falta a mi paciente estaba en el plasma normal y que se lo puse y ya pudo hacer el estudio completamente normal. Pero si yo le pongo plasma normal con todos los factores de coagulación y el TP y el TTP siguen estando prolongados, significa que no corrigieron, es porque hay algo en ese plasma que no deja que actúen los factores de coagulación como deberían actuar. Entonces, ¿qué puede ser eso?
Puede ser, de nuevo, heparina. ¿Qué más puede ser? Ajá, un anticoagulante lúpico, un inhibidor adquirido porque por uso de factores o que no tiene nada que ver con uso de factores. Entonces esto es súper importante y lo deberíamos pedir siempre que encontramos un TP o un TTP prolongado. Luego tenemos otro estudio que no se usa tanto, pero que es el tiempo de trombina, que utiliza a la trombina como reactivo y nada más me va a evaluar la conversión de fibrinógeno a fibrina. Entonces, solamente me puede dar la impresión de si el paciente tiene alguna alteración del fibrinógeno o no, pero también le podemos pedir al paciente fibrinógeno. Entonces, es como que, pues por eso no se usa tanto, porque tienes el fibrinógeno y normalmente el fibrinógeno que hacen en todos los laboratorios es un fibrinógeno cualitativo y no cuantitativo. Esto es muy, muy importante porque hay hipofibrinogenias y hay disfibrinogenias. Que la dis es cuando el fibrinógeno puede estar en una cantidad normal, pero no funciona igual. Entonces, esta es la gran importancia de que el fibrinógeno se haga en todos los laboratorios de forma cualitativa. De esta manera tú puedes saber si es una hipofibrinogenia. De esta manera puedes saber, no sabes si es una hipofibrinogenia o una dis, pero mínimo sabes que tiene un problema con el fibrinógeno. Luego, el factor 13. La deficiencia de factor 13 no me va a prolongar ni el TP, ni el TTP, ni el TT, ni el fibrinógeno. Entonces, cuando tengamos un paciente que tiene historia de sangrado y que tiene todo esto normal, tenemos que pensar que es una deficiencia del factor 13 y el único estudio que nos lo puede confirmar es niveles de factor 13. Entonces, ahí sí, no hay de otra. Tienes que pedir factor 13. Hay varios estudios, pero voy a quitar este porque ya nos quedan 2 minutos. Y no, aparte, les voy a poner el que les pone en el examen de consejo. Sí. Entonces, la tromboelastografía, que realmente la tromboelastografía no nos ayuda para hacer diagnóstico de una enfermedad hemorrágica hereditaria. O sea, eso es lo que estamos viendo en la consulta, realmente no nos ayuda mucho. Han tratado de usarlo, pero no es como lo mejor, pero se usa durante las cirugías, y más durante las cirugías cardíacas y durante las cirugías hepáticas, porque te da resultados en unos minutos y utiliza sangre total, cosa que no utilizas en muchos otros estudios. Por ejemplo, para hacer una glucometría plaquetaria necesitamos plaquetas y para tener una buena cantidad de plaquetas necesitamos quitarles un montón de sangre, que son como 15 mililitros. Imagínense quitarle 15 mililitros a un recién nacido, de un niño de 20 días que necesita una cirugía cardíaca. Jamás en la vida, o sea, no lo puedes quitar. Tanto, nada más para un estudio, porque todavía te faltan todos los demás estudios. Entonces, por eso se desarrolló la tromboelastografía, porque utilizas muy poquita sangre total, o sea, literalmente la sacas y ya la puedes meter a la máquina, y la máquina normalmente la tienen que tener en quirófano para que les dé el resultado. El punto de la tromboelastografía es que tú le metes la sangre total, hace un proceso que pareciera como si estuviera adentro del cuerpo formando un coágulo, porque tiene como algunas cositas que hacen que se muevan y están conectadas como a este alambre, y este alambre hace que se reproduzca algo en una pantalla. Entonces meten la sangre por aquí y aquí les va a dar el resultado. Todo lo que pasa adentro, pues ya no lo alcanzamos a checar, pero hay 2 tipos de tromboelastografía, una se llama TEG y otra se llama ROTEM, y más o menos este es el gráfico que nos va a dar. Entonces es un gráfico que tiene una línea y luego como que se abre y luego se puede volver a cerrar dependiendo de qué etapa de la coagulación vaya y qué tan rápido sea. Lo más importante aquí es que esta línea de aquí, R, es la línea que nos dice desde que no está coagulando hasta que empieza a coagular. Luego, que es el equivalente al tiempo de coagulación de antes. Luego aquí se empieza a abrir porque ya empezó a coagular. Entonces tenemos lo que es el ángulo alfa. Y el ángulo alfa mide la aceleración de la fibrina, o sea, qué tan rápido se genera la fibrina. Si se genera muy poquita fibrina, pues este ángulo va a estar chiquito. Si se genera mucha fibrina, este ángulo va a estar gigante. Luego, la amplitud máxima entre este punto y este punto nos habla de las plaquetas. ¿Qué tantas plaquetas tenemos? Si tenemos poquitas plaquetas, pues el coágulo va a ser como un coágulo débil y va a estar chiquitito. Si tenemos muchísimas plaquetas,
esto va a estar grande y me quiere decir que sí está coagulando súper bien. Y luego desde la amplitud máxima hacia los 30 minutos o hacia los 60 minutos después de eso, eso es lo que llamamos lisis 30 o lisis 60. Y eso nos está hablando de la fibrinolisis, de cuánto se está degradando del coágulo. Entonces, pues la tromboelastografía se la tienen que aprender literal, no creo que la vayan a usar, no sé si la van a usar alguna vez en su vida, porque nadie aquí es cirujano, al menos que los pediatras van a ser cirujanos pediatras, pero no lo van a usar, pero se las van a preguntar en el examen de consejo, entonces mejor apréndensela, y ya se acabó, pero Las anormalidades, ¿verdad? sí, estas son las anormalidades. Sí pueden checar como todo lo que no vimos, que aquí lo tengo como resumido, que es la agregación plaquetaria. Realmente es la agregación plaquetaria, pero la agregación plaquetaria la podemos ver en las alteraciones plaquetarias. Entonces, pues por Oye, eso no. ¿vas a contar? Ah, para la gregometría plaquetaria, también allá con ustedes se pedía una dosis mínima de plaquetas de 100,000. Sí. Sí, Eso es medio conflictivo en los niños que en la vida van a tener esa cantidad, ¿verdad? Yo estoy estudiando un pacientito que su mamá murió por algo hemorrágico, una niña, pero seguramente fue algo hemorrágico en realidad. Y el niño trae trombocitopenia y pues en la vida va a tener eso. Tiene siempre 70,000, 80,000. Ya me decían, bueno, tome el VH, NDTA, heparina y en citrato. Y me decía el doctor Elías de UPC, si en alguna le da más de 100, pues sí se la hacemos. Pues no, es la misma cantidad. Sí, lo malo entonces, es que ahí tendría que ser estudio pues molecular o probablemente microscopía. ¿Y el paciente sangra? No sangra. No sangra. Porque eso es algo que, o sea, eso es algo que depende como del médico, pero por ejemplo allá era como, uno por si sangra y no cómo hacer el niño, pero lo segundo por los seguros de gastos médicos, que depende tú qué le metes a los seguros de gastos médicos, es lo que le van a cobrar a los pacientes, ¿no? Pero yo si no sangra, y creo que será como lo que dirían todos los médicos en Sick Kids, y no tiene dinero para pagar, déjalo ser. Sí, porque aparte pero también y es niño, entonces retos hemostáticos, digo, en realidad no va a tener a no ser que tenga una cirugía, un accidente o cosas así. Sí, pero igual con 70,000, 80,000 plaquetas, como que no suena tan severo como para meterlo en una cirugía. Pero sí, si no tiene dinero y no sangre, no le haría estudio genético. Pero si tiene dinero, aunque no sangre, y los papás quieren saber, sí se lo haría. Pero aquí lo que podría hacer, porque si realmente te metes al laboratorio y estás viendo cómo hacen la gregometría plaquetaria, tienen que tener una cantidad de plaquetas del plasma rico en plaquetas. Y si no se logra esa cantidad de plaquetas del plasma rico en plaquetas, entonces pues el estudio pues no se hace. Pero pues sí, se pudiera, que yo no sé si se puede hacer si se habla con alguien del laboratorio, en vez de tomarle 15 mililitros al niño, tomarle 30. Entonces a lo mejor con eso sí pueden tener un plasma rico en plaquetas, con más plaquetas porque le agarraste más sangre y le agarraste más plaquetas. Ajá, eso podría ser una opción. Pero igual, aquí no es que nada por el consejo genético, digo, la mamá por algo así. Pero por ejemplo, ahí, eso es lo que yo les quería platicar en la gregometría plaquetaria, que para mí es como medio obsoleta, porque ¿qué quieres diagnosticar en una gregometría plaquetaria? Un Bernard Sellier y un Glassman. Básicamente es lo único que vas a hacer. Entonces se puede pedir una citometría de flujo. Sí, es lo que le hizo, es lo que se le hizo en una de las dos pruebas. Pues yo la verdad es que creo que la gregometría plaquetaria casi no lo usábamos allá. Nunca, casi nunca. Entonces la verdad es que con la citometría flujo, porque te va a dar algo, a lo mejor si está alterado algo, pero a lo mejor es porque tuvo una infección, a lo mejor es porque tomó algún medicamento, a lo mejor es porque sí tiene una enfermedad de los gránulos densos, pero de todas maneras la gregometría plaquetaria nunca te va a diagnosticar una deficiencia de gránulos. Sí, eso pues que es como lesión de formación trombótica. ¿Mande? La trombótica. Básicamente la formación. ¿La trombolastografía? No, pero decíamos cambiamos ahí de estudio. Pero hablamos de la gregometría, lo de las plaquetas. Sí. Gracias. Muy bien.
Ya, sí, sí.